Hola, buenos días. Buenos días, respírate. Respírate, sí, respírate aquí y ahora. Nos encontramos en la lección 8.3, lección 83, y seguimos repasando, seguimos compartiendo, seguimos disfrutando desde las lecciones hoy, la lección 65 y la lección 66. Mi única función es la que Dios me dio, y la 66, mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Y estas lecciones 2 nos hablan de mi función, mi función. Y a qué hay que definir, entender qué es una función, qué significa tener una función. En el mundo de la forma, en el mundo de los cuerpos, tener una función significa hacer algo. Tu función en el trabajo es hacer esto, ejecutar esta acción. Entonces somos ejecutadores de acciones, te guste o no. Es tu función. Estás trabajando y tienes un trabajo concreto y no te gusta, pero sientes que tienes que hacerlo porque tu función, que es trabajar, es hacer, es entregar informes, lo que sea, ¿cierto? Todo lo que te obligan a hacer, ¿cierto? ¿Quién? Tu trabajo, ¿cierto? Y esto aquí no tiene nada que ver con lo que se está diciendo acá. La función aquí no significa hacer, no. Tu función es intrínseca a lo que eres. Tu función es ser lo que eres, ser, no hacer, ser. Tu función es ser con S, no con H, ser. No entendamos esto como, uy, se me ha encomendado desde el cielo una función de que tengo que hacer. Me meto en el hacer. Hacer un buen ser humano, no, no. Y no te das cuenta de quién está desempeñando esta función, qué proceso de pensamiento y qué función, y qué entiendes por función. Y entonces todo lo que tenga que ver con el ámbito de hacer no consciente, ¿cierto? De alguna manera consciente, es lo que nos quiere invitar esta lección. Tu función es ser con ese ser, es ser paz, es ser amor, es ser luz. Y me dan ganas de llorar, porque hemos pasado toda la vida buscando quiénes somos y tu única función es ser. Y cuando tú crees ser otra cosa, no, tu función es reconocer lo que eres. Y una vez que lo creas y que lo eres, eso es intrínseco a tu naturaleza, ¿cierto? ¿Cuál es la función de un árbol? Ser árbol, ser natural. ¿Y cuál es la función del río? ¿Cierto? Ser corriente, ser río. Y el río no tiene que preocuparse por ser una corriente, no tiene que preocuparse cómo saltar la piedra o cómo descender si hay una cascada, ¿no? Y el árbol no tiene que preocuparse de cómo dar frutos. Y el pájaro no tiene que preocuparse cómo volar. Y qué importante entender que no tenemos que hacer nada. Quítate eso de la cabeza. La función no es hacer. Eres un pensamiento de Dios. Un pensamiento de Dios. Eres una extensión de la vida. Eres ser. Eres. Y el ser se extiende hacia sí mismo y tú eres el hijo del ser. Y es lo mismo que la extensión del ser. Es lo mismo. Y podríamos decirlo con la terminología del libro, ¿cierto? Dios te piensa. Dios te creó perfecto. Perfecto. Pero seguimos siendo pensados por Dios. Dios nos sostiene, Dios es la vida que nos sostiene eternamente, nos piensa. Es la misma vida viviéndose hacia sí misma. Tú eres la vida y eres una extensión de la vida. Qué maravilloso darnos cuenta de esto. Date cuenta que si Dios es la totalidad de todo, lo absoluto, el ser, tú sientes el ser. Pues ahora ese ser, llamémoslo hoy ser supremo, llamémoslo el ser uno, el creador, el padre de vida, el padre de vida. Y si Dios te piensa, te está pensando. ¿Cómo te está pensando Dios? ¿Cómo? Y entonces si Dios te está pensando, entonces eres tal y como Dios te piensa. ¿Cierto que sí? ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo crees tú que te puede pensar Dios? Imagínate cómo crees tú que en este momento te piensa Dios. ¿Crees que te piensa como alguien imperfecto, alguien malo, te piensa como un cuerpo, te piensa como algo temporal? ¿Sí? Un pensamiento de Dios no puede ser temporal, no, porque si eres el Hijo,
eres creado a semejanza de sí mismo. Y entonces en ese sí mismo que eres atemporal, eres eterno. Dios te está pensando ahora mismo y eres tal como Él te piensa, estás siendo pensado. Y tu función es ser tal y como Dios te piensa. ¿Cómo te piensa Dios? Porque no te piensas como te piensa Dios. Dios te piensa perfecto, te piensa amado, justamente porque eres su hijo. Dios te piensa santo, completo. Y entonces, ¿por qué no te piensas igual, tal como Dios te piensa? ¿Cómo te está pensando Dios? Dios te podría decir, no eres suficiente para mí. ¿Crees que así te piensa Dios? ¿Crees que Dios te piensa vacío? Te piensa, no eres digno, no mereces esto, no mereces aquello, no mereces abundancia, no mereces. Si Dios te pensase a ti, es porque Dios tendría un ego. Y habría diferencia. Si Dios te pensase así, habría esa diferencia entre Dios y su Hijo. Y no podría, porque entonces aquí existiría la fragmentación, la diferencia. Y Dios no te pudo crear diferente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no te das cuenta de eso? ¿Cierto? Y existe la unidad con Dios. Entonces, ¿cómo crees que te piensa Dios? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Respírate, conéctate y date cuenta que conectas con esa voz que es un sentir y te dirás, siento que Dios me piensa perfecto, me piensa completo, no hay limitación, no hay limitación, es absoluto. Él no puede sentirse herido por mí, me piensa perfecto, porque yo soy Él mismo y estoy siendo pensado. Estoy siendo pensado, me está pensando. Y si me está pensando, no puedo ser diferente de cómo Él me piensa. Y yo en mi ilusión de hijo puedo creer que Él me piensa diferente. Y esto es el tema de la separación. Y esto es la alegoría del jardín del Edén y de la expulsión y de la carencia. Y es mi creencia que pienso que Él me piensa diferente. No, yo soy mismo quien me expulso, ¿cierto? Y que expulsarme significa creer que el Padre me piensa diferente a como Él me está pensando. Esa es tu función, aceptar tal y como Él te piensa. Entonces, ¿cómo te está pensando? Que eres amado, infinitamente amado, que eres el amor mismo, que eres paz perfecta, que eres santo, que eres total y completo, que no eres limitado, que no eres temporal, que no eres imagen, que no eres cuerpo, que no eres forma. Así te piensa Él, así te piensa Dios, ¿cierto? Y cuando tú te amas a ti mismo, no por nada externo, no por un reconocimiento externo, no, sino por Él, entonces la conciencia de ser amado por Él, por ti, te amas y te respetas. Y entonces estás sintiendo un ápice de lo que Él te ama y lleva esto al infinito. Y así es como Él te piensa. Y tu función es esa, aceptar de que estás siendo pensado, que estás siendo pensado por Dios. Me está pensando en este momento el Padre Vida. Estoy sintiendo ese amor, estoy sintiendo esa conexión, estoy sintiendo esa vida misma. Qué grandioso es reconocerlo, qué valioso es sentirlo. Y al unir estas dos lecciones, ambas, que nos llevan de la mano, que nos llevan a reconocernos, que nos llevan a experimentarnos, tranquilamente podríamos decir que sí, que ese pensamiento que soy yo mismo, experimentado en mí, entonces soy esa luz, esa felicidad, esa plenitud, esa abundancia, todo Dios en estas dos lecciones nos muestra, nos comprueba y nos dice, te estoy pensando. Quédate con esto. ¿Cómo crees que te está pensando Dios? ¿Cómo crees? ¿Malo? ¿Carente? ¿Cuerpo? ¿Forma? Vaya qué lecciones tan poderosas estas dos. Y mi ser se estremece y mi ser me dice, qué magnífico es poder reconocerme que soy ese hijo amado, pensado de Dios. Disfruta estas dos lecciones con amor, con entrega, con compromiso y sobre todo reconócete que estás siendo pensado por Dios. Y si soy pensado por Dios, soy tal cual es.
Un abrazo desde mi alma y gracias por caminar conmigo en este bello momento presente.